Bueno, Ahora, estamos justo en la hora en punto. Muchas gracias, como siempre, con ustedes que son tan puntuales. El día de hoy estamos de mantel largo. Tenemos a Santiago Rincón Gallardo con nosotros. Roxy va a hacer la presentación, pero quería recordarles que nuestro café virtual es un espacio de aprendizaje en comunidad. Durante los primeros 20 o 25 minutos de esta sesión, Santiago nos va a conversar sobre liberar el aprendizaje. Yo creo que todos estamos muy interesados en escucharte, Santiago, y luego de eso abrimos el piso para las preguntas, las reflexiones o los comentarios que ustedes tengan para poder continuar con la conversación. Y como ustedes saben, somos muy respetuosos del tiempo de todos ustedes y de nuestro invitado, así que a las 7 en punto voy a estar haciendo señas para cerrar el espacio. No me queda más que dejarlos con Roxana y con Santiago. Agradecerte, Santiago, definitivamente al haber aceptado nuestra invitación y nos preparamos para un café muy cargado. Roxy. ay, cargadito, sin leche. Bueno, un entusiasmo enorme para Nela y para mí, para Evolution Perú, darles a todos la bienvenida y poder presentar a Santiago como nuestro invitado que va a liderar este café virtual. La verdad que es un honor y sabemos que en comunidad y esta reflexión colectiva que hemos venido haciendo todo el año pasado, hoy día va de verdad ser algo muy rico. Déjame presentarles, si no conocen a Santiago, que dudo que alguien no lo conozca, pero Santiago es consultor en educación y director de investigación del equipo de consultoría de Michael Fowen. Su trabajo académico explora cómo pueden diseminarse a gran escala las pedagogías para el aprendizaje profundo. Asesora y forma líderes y educadores interesados en liberar el aprendizaje en escuelas, en redes de escuelas y a lo largo de sistemas educativos enteros a nivel global. Su libro más reciente es Liberar el aprendizaje, el cambio educativo como movimiento social. Santiago es doctor en educación, maestro en política educativa internacional por la Universidad de Harvard y completó estudios de postdoctorado en la Universidad de Toronto. Es nuestro placer darte la bienvenida, Santiago. Es todo tuyo. Muchísimas gracias, Roxy. Qué gusto estar aquí. Yuli, qué gusto encontrarte aquí. Te quería preguntar cómo va el proyecto de radio con tus estudiantes. Espero que siga vivo. Es un gran gusto estar aquí. No sé si, espero que no lo hayan visto justo antes de que empezáramos la sesión, pero mi hijo había puesto en la pantalla cejas azules y bigote azul que yo no sabía cómo quitar. Así que el tiempo de preparación que normalmente tenemos antes de ir en vivo, lo pasamos en tratar de quitarme las cejas azules. Afortunadamente ya los tengo puestas. Voy a hablar muy brevemente sobre algunas de las ideas centrales en mi libro, Liberar el aprendizaje, pero las voy a tratar de colocar en el contexto actual en el que estamos. Estamos en un momento bueno, déjenme nada más decir, aquí está mi cuenta de Twitter. Si les gusta utilizar este modo de red social para compartir, para reaccionar, para hacer preguntas a algunas de las ideas que vamos a estar discutiendo aquí. @srincongallardo. Y decía, quiero colocar las ideas que voy a estar discutiendo ahora en el contexto actual. Estamos en tiempos de crisis, desde donde lo queramos ver, pero estamos en un tiempo de crisis global, una crisis de una profundidad y multidimensional, que es mucho más compleja, mucho más grande que lo que cualquiera de nosotros, cualquiera de las personas que están vivas en este momento en el planeta, hubieran creído posible. El intelectual revolucionario Antonio Gramsci habla de la crisis como un momento en el que el sistema viejo ya se murió y el nuevo sistema todavía no nace. Y ese es el momento en el que estamos ahorita. Estamos en un momento en que se nos han sacudido la mayoría de nuestras certezas políticas, económicas, sociales, climáticas. Muchas de nuestras certezas han sido sacudidas y estamos en un momento de nuevo en el que el sistema viejo ya no daba para más, ya se terminó, ya está muerto, pero el nuevo sistema todavía no nace. Desde la perspectiva china, el concepto de crisis
conforma de dos caracteres, de dos conceptos que juntos crean el concepto de crisis. El término es Wei-Ji. Y Wei, la primera parte, el primer concepto, significa peligro. Una crisis es un tiempo de peligro. Hay mucho en riesgo. El segundo término, que es Ji, significa múltiples posibilidades. Y eso es lo que una crisis representa. Es un momento en que hay grandes riesgos, de que hay mucho peligro, y también es un momento en el que tantas piezas se están moviendo que las posibilidades hacia adelante son múltiples. Hay muchas posibles maneras en las que termina resuelta la crisis. Ahora, en un momento de crisis no sabemos, no hay nada que nos pueda asegurar que el nuevo sistema va a ser mejor que el anterior. No hay nada que nos lo pueda asegurar. Y estamos en estos momentos en una crisis en la que uno de los proyectos más importantes que está en juego es el proyecto humano. Antes de COVID empezamos a ver manifestaciones brutales de la ruptura del proyecto humano, el fracaso del proyecto humano. Unos niveles de violencia contra los afroamericanos en Estados Unidos, contra los inmigrantes, los niños de inmigrantes en los Estados Unidos también, la violencia contra los musulmanes, violencia contra las mujeres, violencia contra las personas de la comunidad LGBTQ, niveles de violencia muy, muy, muy pesados. Y la pandemia lo que ha hecho es acrecentar todavía más este tipo de violencia. El proyecto humano es el que está en juego. Y si no prestamos atención a reconstruir el proyecto humano desde nuestro trabajo del día a día, desde el modo en que nos tratamos entre nosotros, en los modos en los que tratamos a los distintos a nosotros, si no le prestamos atención a reconstruir el proyecto humano, la tendencia por defecto va a ser muy probablemente más deshumanización, no menos. Y nada menos que esto es lo que tenemos en juego ahorita y lo que tenemos en nuestras manos como educadores, como líderes de la educación. Estos son momentos en los que es muy importante preguntarnos ¿para qué educamos? ¿Cuál es el propósito de la educación? ¿Y para qué educar? Porque de esta pregunta va a depender cuál es el trabajo que hacemos hacia adelante. Y de nuevo, tenemos que empezar a pensar muy intencionalmente en que parte de nuestro proyecto educativo tiene que ser reconstruir el proyecto humano. Así de grandote. No es nada más asegurar que nuestros niños vayan a la escuela y que tengan sus certificados y que saquen buenas calificaciones. No, nuestro proyecto es, a través de la educación, reconstruir el proyecto humano. Ahora, si me preguntaran a mí, ¿para qué educamos? ¿Para qué tenemos que educar? ¿Qué es lo que yo quisiera que mis niños y los niños de todo el mundo aprendan y sean capaces de hacer? Yo lo resumo en 4 cosas. Primero, queremos niñas, niños y jóvenes que se conozcan a sí mismos, que aprendan y piensen por sí mismos, que cuiden de otros y que mejoren el mundo. Esas son las prioridades que desde mi perspectiva son las cruciales, es lo que tenemos que hacer. Quizá tengamos discrepancias, quizá distintas personas piensen en prioridades distintas, pero para mí, sabiendo que mi interés y mi corazón está puesto en usar la educación como vehículo para reconstruir el proyecto humano, estas son las 4 prioridades. Niños, niñas y jóvenes que se conocen a sí mismos, que aprenden y piensan por sí mismos, que cuidan de otros y que mejoran el mundo. Ahora, la mala noticia es que las escuelas como las conocemos no son muy buenas para cultivar ninguna de estas 4 cosas. Ni una de estas 4 cosas. Y vamos a discutir esto un poco más. En la escuela aprendemos a que nos enseñan. Esa es la lección fundamental que todos hemos tomado de la escuela. Aprendemos, excepto algunos pocos que han tenido acceso a maestros extraordinarios o alguna escuela progresista en una burbuja, digamos, en el medio del sistema escolar, en fin. Pero la mayoría de nosotros, lo que aprendemos en la escuela es a que nos enseñan. ¿Qué quiere decir eso? Uno aprende a sentarse callado, a escuchar lo que dice el profesor, a entender qué es lo que el profesor espera de mí o de uno y responder a las expectativas de la autoridad.
Eso es aprender a que te enseñen, y no me malinterpretan aquí. Yo creo que es muy importante aprender a que te enseñen. Aprender a que te enseñen es fundamentalmente aprender a obedecer. Y eso es algo que vale la pena aprender. O sea, yo tengo 2 niños pequeños, uno de 4 años, otro de 8. Sí, sería una locura este hogar si mis niños no se fueran a dormir cuando les pedimos que se vayan a dormir. O si no, se lavaran los dientes cuando tienen que lavar los dientes. En fin, es importante aprender a que te enseñen. El problema es cuando eso se convierte en lo que sistemáticamente, en el día a día, están aprendiendo nuestros estudiantes casi todo el tiempo. Porque aprender a que te enseñen es depositar afuera de ti la responsabilidad de decidir qué es verdadero y qué no, qué es bello y qué no, qué es bueno y qué no. Es poner la responsabilidad afuera. Es el maestro el que te dice qué es correcto y qué es incorrecto, qué es bueno y qué es malo, qué es bello, qué es feo. O el director, o el ministro de Educación, o el presidente. Pero aprender a que te enseñes fundamentalmente depositar el criterio de verdad afuera de ti. Es ponerlo en manos de alguien más, de tu maestro, de tu líder escolar, de tus líderes del sistema educativo, en fin. Y el problema es que eso es contraproducente para los propósitos que delineé anteriormente. Porque así uno no te puedes conocer a ti mismo. Si lo que uno hace es poner afuera de ti la responsabilidad, no te puedes conocer a ti mismo, no puedes aprender de ti mismo, y es difícil que tengas la inclinación de cuidar a otros y cambiar el mundo. Básicamente estás ahí para hacer lo que te dicen. Aprender a que te enseñen y aprender a aprender son 2 cosas sumamente distintas. Son 2 cosas muy distintas. Aprender a aprender, al contrario de aprender a que te enseñen, supone asumir la responsabilidad de decidir por ti mismo, desde tus tradiciones, desde tu cultura, desde tu conocimiento, desde tu propia sabiduría, para decidir qué es verdadero y qué no, qué es bello y qué no, qué es bueno y qué no. Es asumir la responsabilidad de que tú eres el que tiene el criterio de verdad y el que decide, a final de cuentas, lo que sucede o lo que no. Es una práctica de libertad, es una práctica de autonomía. Y estas son 2 cosas muy distintas. Como decía, en la escuela fundamentalmente aprendemos a que nos enseñen. El problema es que cuando eso es lo que en la mayoría de los casos hacen nuestros estudiantes la mayoría del tiempo que están despiertos, es decir, cuando están en un aula, en los salones de clase, los estamos discapacitando para aprender por su cuenta, para aprender a aprender. Y es un gran problema. Si pensamos en las cosas que hemos aprendido cada uno de nosotros a hacer muy bien, sea a cantar o a contar chistes o a cocinar o a hacer repostería, hacer pasteles o jugar un deporte, en fin. Y si pensamos en cómo aprendimos esas cosas, primero, lo que va a salir a la superficie es lo que creemos sobre el buen aprendizaje. Y les apuesto que estas nociones que tengan ustedes más personales, más de vivencia propia, de cómo es que han aprendido a hacer bien lo que saben hacer bien, van a ser muy consistentes, estas ideas que ustedes tienen, con lo que la ciencia del aprendizaje nos está diciendo ahora. Es decir, lo que sale a la superficie, entonces, cuando pensamos en lo que sabemos hacer muy bien y cómo aprendimos a hacerlo, es lo que creemos y lo que sabemos sobre el buen aprendizaje. Y el problema es que lo que creemos y sabemos sobre el buen aprendizaje, que es mucho, y lo que hacemos en la escuela son 2 cosas muy diferentes. Son 2 cosas muy distintas. De nuevo, en la escuela nuestro énfasis es que nuestros chicos aprendan a que les enseñemos, pero no aprender por su cuenta. Aprender, si hay una idea que les quiero dejar grabada en el corazón, en su mente el día de hoy, es esta. Aprender es una práctica de libertad. Aprender es una práctica de libertad. Alison Gopnik, extraordinaria psicóloga del desarrollo infantil, lo dice de una manera muy bonita. Lo que dice es, no podemos hacer aprender a los niños. Tan solo podemos dejarlos aprender. No podemos hacerlos aprender. Solo los podemos dejar aprender. Aprender sucede en condiciones de libertad. Aprender es una práctica de libertad. Y es una idea muy sencilla. Pero si pensamos en lo que hemos aprendido a hacer bien y lo que sabemos hacer bien, que muy probablemente lo aprendimos fuera de la escuela, vamos a recordar que lo que sabemos hacer muy bien lo aprendimos en la mayoría de los casos en condiciones de libertad.
en entornos en los que nos sentíamos lo suficientemente deseosos de aprender y lo suficientemente seguros para equivocarnos, para hacer las cosas mal, para pisarle los pies si estoy aprendiendo a bailar, para poder pisarle los pies a mi pareja de baile, para poder quemar el plato que estoy tratando de aprender a cocinar, para meter un autogol, en fin. Aprendemos en entornos donde nos sentimos lo suficientemente libres para equivocarnos, para hacer las cosas mal, para reflexionar sobre eso. En fin, aprender es una práctica de libertad. Y aquí viene el asunto, pues. Los sistemas escolares no fueron cultivados, no fueron diseñados para cultivar el buen aprendizaje. Eso no es para lo que los sistemas escolares están diseñados para hacer. Déjenme decirlo muy claro, aquí no estoy criticando a nuestros maestros. Los maestros son superhéroes. Y todos aquellos de ustedes que tienen hijos pequeños, creo que este año les ha dado una mayor certeza de que los maestros hacen un trabajo extraordinario, al menos para mantener a nuestros chicos entretenidos, a salvo, mientras trabajamos. Y eso por sí mismo es muchísimo, es un trabajo titánico. Lo que estoy presentando aquí no es una crítica de los maestros, es una crítica de la cultura escolar que hemos formado y de los sistemas escolares como los hemos diseñado. Hay muchos que dicen que las escuelas no sirven y lo que suelo decir yo en respuesta es no, sí sirven, pero sirven para los propósitos que les dieron origen, no para los propósitos que quisiéramos, sino para lo que están diseñadas. Las escuelas en los sistemas de educación obligatoria que conocemos han tenido tres funciones históricas. Tres funciones históricas que además están bien documentadas, en fin. Y son tres cosas que la escuela sigue haciendo muy bien. La custodia. Las escuelas son los entornos a donde mandamos los espacios que inventamos como sociedades, sobre todo en la época industrial, para cuidar a los niños, para tener a nuestros niños cuidados mientras los papás se van a trabajar a las fábricas y ahora se van a trabajar donde sea, pues, pero la custodia es la primera función histórica de la escolarización. La segunda es el control. La escolarización es un mecanismo de control. Una vez que tienes a un montón de niños en tu edificio, el primer impulso de todos es asegurar que están, y bueno, primero que asegurar, en fin, que se mantienen vivos, que no nos comen a nosotros, y el impulso grande es control. Pero también, digamos, a nivel más macro, cuando en la Revolución Industrial empezaron a llegar oleadas de inmigrantes a las nuevas ciudades para trabajar en las fábricas, en miles, era necesario tener un mecanismo de control social para evitar el caos que se podía derivar de la llegada en masa de inmigrantes a las nuevas ciudades. Entonces se necesitaba un mecanismo de control social y la escuela se convirtió en una buena solución. Entonces, esa es la segunda función histórica. Y la tercera es la clasificación. La escuela también, desde que se fundó como escuela obligatoria, como sistemas, digamos, desde que se crearon los sistemas de educación obligatoria masivos, se convirtió en el mecanismo o la institución que clasificaba a los estudiantes según criterios sumamente arbitrarios para decidir quién tenía acceso a qué tipo de oportunidades. Y en los tiempos de la era industrial, quién iba a tener cargo de gerencia, o quién iba a ser el gerente de la fábrica, quién iba a ser el jefe de la fábrica, y el resto, básicamente, ofrecer la mano de obra para las fábricas, ¿no? Esto es lo que la escuela convencional está diseñada para hacer. Y son tres cosas que la escuela históricamente ha hecho muy bien. Entonces, de nuevo, no es que la escuela no funcione, es que funciona bien para los propósitos para los que fue diseñada. ¿Hay algo más que agregar aquí? Adelante. No sé. No, perdón, creo que alguien está con el micrófono activado sin intención de tenerlo activado. Alguien acaba de entrar, quizás era por eso. Disculpe. Muy bien, listo. Muy bien, entonces, históricamente estas son las tres cosas que la escuela está diseñada para hacer y que hace bien. El problema es que cuando esto es lo que la escuela está diseñada para hacer, se interpone con el buen aprendizaje. Se interpone, es decir, como decíamos, no podemos hacer aprender a los estudiantes, no podemos hacerlos aprender a través del control. Estos tres propósitos, sobre todo el control y la clasificación,
crean entornos muy poco conducentes y yo diría muy tóxicos para el buen aprendizaje. Porque en estos entornos no sientes la libertad, no te sientes con la seguridad para equivocarte, no te sientes con la autonomía para decidir qué vas a aprender y cómo a qué paso y cuánto tiempo le vas a dedicar, en fin. Esto es lo que la escolarización convencional ha hecho históricamente y que sabe hacer muy bien. Pero estos tres propósitos se interponen, sobre todo los 2 segundos, el control, la clasificación, se interponen con el buen aprendizaje. Ahora, si tenemos que pensar en qué es lo que tenemos que cambiar cuando se trata de cambiar nuestras escuelas, de liberar el aprendizaje, de asegurar que el aprendizaje se convierte en una realidad vibrante, digamos, en la vida de nuestros chicos, de nuestros maestros, en fin. La unidad básica que tenemos que cambiar es el núcleo pedagógico. El núcleo pedagógico es fundamentalmente el vínculo entre un educador y un aprendiz en la presencia de un objeto de conocimiento. Hay muchas razones por las que cambiar el núcleo pedagógico es importante. La más prominente, la que se ha discutido más en los entornos de expertos en el cambio educativo, es que finalmente aquí es donde se juega el aprendizaje. Es decir, uno puede cambiar muchas cosas, puede meter nuevas tecnologías, puede invertir en nuevas ventanas y edificios más bonitos para las escuelas, uno puede contratar nuevos maestros, crear nuevos currículos, y traer conexión a internet a las escuelas, evaluar a los alumnos, crear pruebas estandarizadas, evaluar a los maestros, evaluar a los directores. Uno puede hacer todas estas cosas, pero si no cambiamos el núcleo pedagógico, el aprendizaje no mejora, es decir, no cambia. Históricamente ha sido muy difícil modificar esta unidad básica. De hecho, tan es así que los estudios que han tratado de prestar atención a qué tanto ha cambiado el núcleo pedagógico a lo largo de estos 100 años, muestran que pues los resultados son muy deprimentes. Es decir, fundamentalmente la relación básica entre maestro-aprendiz en la presencia de un objeto de conocimiento es la misma que hace más de 100 años. La misma. Ha permanecido sumamente estable. Ahí se juega el aprendizaje. Históricamente, el núcleo pedagógico, la relación sobre todo entre educador y aprendiz, se ve así. Es una relación de control, de autoridad. Una relación donde se establece una separación clara, jerárquica, entre el que sabe y el que no. Entre el que dice lo que tiene que hacer y el que tiene que obedecer. El que enseña y el que aprende. Así, la relación es así, uno encima del otro. El problema es que así no sucede el buen aprendizaje. John Hattie ya nos lo mostró con todo el análisis extraordinario que hizo de múltiples metaanálisis para tratar de encontrar cuáles son las prácticas docentes que tienen más, prácticas pedagógicas que tienen más efecto en los aprendizajes de los niños. Y fundamentalmente, este es mi modo de interpretar a Hattie, pero el aprendizaje no sucede en entornos así, sucede en entornos así, en relaciones de diálogo. En relaciones en las que las dos partes aprenden, en las que tanto el maestro como el aprendiz se transforman y aprenden uno del otro. Así es como sucede el buen aprendizaje, en relaciones no así, sino así, horizontales, de diálogo, de cuidado, de solidaridad. Ese es el caso no solo para el aprendizaje. En el núcleo pedagógico también se juega la democracia, porque si lo que tenemos sujetos a nuestros niños, esa relación es así, en la que básicamente están aprendiendo a que les enseñen, a obedecer, a decir lo que le dice el jefe arriba. Lo que estamos cultivando es mentalidades y actitudes y comportamientos que son buenos que no son buenos, pero que son afines a las dictaduras, a los regímenes autoritarios. Las democracias no son así. Las democracias no funcionan con un vínculo así entre Estado y ciudadano. Funcionan así. Las democracias robustas son sistemas, modos de gobernanza en los que Estado y ciudadanos se influyen entre sí, aprenden uno del otro, en entornos de diálogo, de respeto, de aprendizaje mutuo, en fin. Entonces, en el núcleo pedagógico no solo se juega el aprendizaje, también ahí se juega la democracia, y lo digo rápidamente, ahí se juega también el bienestar. En relaciones así lo que cultivamos es estrés. En relaciones así lo que cultivamos es cariño, buena satisfacción, el tipo de emociones que nos traen salud. Ahí se juega el bienestar también. Y la buena noticia es que si llegamos a cambiar el núcleo pedagógico, podemos matar 3 pájaros de un tiro. 3 pájaros que además son muy importantes en este proyecto de reconstruir el proyecto humano.
el aprendizaje de nuestros chicos, nuestras democracias, que ya no podemos dar más por sentadas. En todos lados las democracias se están desmoronando, en la mayoría de los países en el país, sobre todo los que se decían las naciones democráticas ejemplares, se está desmoronando, no podemos ya darlas por sentado. En fin, y el bienestar. Sí cambiamos el núcleo pedagógico de raíz, de modo que tenemos vínculos que no son así, sino así, entre nuestros chicos y nuestros adultos, nuestros líderes, en fin, lo que estamos haciendo es cultivar más aprendizaje, cultivar democracia y cultivar bienestar. Déjenme darles un resumen de 2 décadas de investigación educativa en 3 líneas, para ahorrarles la lectura de muchos artículos aburridos. Y Nela, ya me voy a callar, voy a terminar muy pronto. Pero aquí vienen 3 frases, un buen resumen de lo que significa la buena enseñanza, el buen liderazgo en las escuelas y el buen liderazgo en los sistemas educativos. Los buenos maestros aprenden con sus estudiantes. Los buenos directores de escuela aprenden con sus maestros. Y los buenos sistemas educativos aprenden con sus escuelas. Así de simple. Eso es lo que pasa en una buena aula, en una buena escuela, en un buen sistema educativo. Los buenos maestros aprenden con sus estudiantes, los buenos directores aprenden con sus maestros, los buenos sistemas educativos aprenden con sus escuelas. No es aprender a que te enseñen, no es que el maestro haga lo que el director le dice, es que el director crea las condiciones para que todos los maestros aprendan y aprende junto con ellos sobre lo que funciona y lo que no. Un buen sistema educativo no es uno en el que las escuelas hacen lo que la autoridad les está diciendo que hagan. Es un sistema en el que el sistema crea las condiciones para que las escuelas mejoren y aprende junto con las escuelas sobre lo que va funcionando, lo que no, en fin. Este es el resumen. De nuevo, les acabo de ahorrar muchas cientos de horas de lectura de artículos aburridos. Los sistemas educativos que mejor han funcionado hasta ahora y los buenos sistemas educativos del futuro van a ser sistemas donde aprender es la tarea de todos. No nada más de los niños, no nada más ni siquiera de los alumnos, de todos, de los maestros, digamos. Aprender en los mejores sistemas educativos va a ser una práctica que es visible en el aula, en la escuela, en la comuna o lo que sea la unidad siguiente, la región a nivel nacional. Aprender se convierte en el trabajo de todos. Eso es lo que va a estar sucediendo en entornos donde podamos liberar el aprendizaje. Aprender es práctica y responsabilidad de todos. Ahora, 2 ideas muy sencillas entonces hasta ahora. Aprender es una práctica de libertad, una idea muy sencilla, muy simple. Y la otra es, el trabajo de todos es aprender. 2 ideas sumamente simples, sumamente sencillas. El problema es que son 2 ideas que van totalmente a contrapelo de la lógica escolar convencional. Completamente a contrapelo. Lo que requerimos para lograr liberar el aprendizaje y para asegurar que aprender se convierta en la tarea de todos es nada menos que un cambio cultural generalizado y profundo. Necesitamos cambiar de manera radical, profunda y generalizada la cultura escolar. Y a través de la historia, el mecanismo que hemos creado como humanidad para cambiar la cultura, para cambiar los patrones de relación social dominantes, de nuevo, el vehículo que hemos creado, el medio que hemos creado como humanidad para cambiar la cultura rápido y profundamente son los movimientos sociales. No son las burocracias, son los movimientos sociales. Ese es el mecanismo a través del cual la cultura puede cambiar rápido y de manera profunda. Y el argumento principal que presento en el libro es que la idea, la noción del movimiento social nos ofrece una buena metáfora para pensar en un nuevo paradigma que oriente cómo pensamos y cómo promovemos el cambio educativo. Es decir, no es el asunto de crear, no es la gestión científica, no es la racionalidad científica que ha dominado tanto el modo en que pensamos y hacemos cambio educativo, sino la idea del movimiento social. El actor fundamental, la metáfora no es la fábrica, es el movimiento social. No es la máquina, es el humano, es la actividad colectiva de los humanos. Quizá esto suena muy disparado, quizás suena muy bonito, una como elucubración teórica, pero lo que me parece más bonito de esto es que esta noción del cambio educativo como movimiento social no es una elucubración teórica. En realidad surge de lo que hemos venido aprendiendo de iniciativas de transformación pedagógica profunda en los rincones más remotos del sur global,
que están operando precisamente como eso, como movimientos sociales. Uno son las redes de tutoría en México, la Escuela Nueva en Colombia, el aprendizaje basado en la actividad en Tamil Nadu, en el sur de la India, las escuelas comunitarias en Egipto. Estas iniciativas han empezado a liberar el aprendizaje en distintas décadas, distintos momentos en los últimos 50 años. Lo han hecho de maneras sumamente radicales, han empezado a liberar el aprendizaje en las comunidades más apartadas de sus países, lo han hecho a escala. Las redes de tutoría llegaron a 9,000 escuelas, la Escuela Nueva llegó a 20,000 escuelas rurales en todo Colombia. Aprendizaje basado en la actividad, 38,000 escuelas de todo el estado del sur de la India, de Tamil Nadu, y más de 1,000 escuelas comunitarias en Egipto que han logrado cambiar el núcleo pedagógico de raíz, que lo han hecho en escala y con resultados extraordinarios. Los niños que van a estas escuelas salen mejor que niños en condiciones de mayor privilegio, en la mayoría de estas iniciativas. Y quienes han estudiado estas iniciativas, aun cuando no saben de las otras, cuando estudian una de ellas, y aun cuando estos expertos quizá no se han hablado entre sí, describen a estas iniciativas como movimientos sociales. Dicen, así es como operan como movimientos sociales. En fin, lo que estos movimientos están haciendo es sustituir la gramática escolar con el lenguaje del aprendizaje. Esa es la idea. La gramática escolar, la cultura que hemos creado alrededor de la escuela, la estamos sustituyendo con el lenguaje del aprendizaje. Voy a terminar con un tweet que me gusta mucho, porque ya me di cuenta que ya me extendí como 10 minutos más, pero es un tweet que me gusta mucho de un tipo que se llama The Stoic Emperor. Está traducido al español, pero esto es lo que dice y creo que resume bien la naturaleza del trabajo que nos queda por delante. Por algunos años, Sapiens ha intentado asemejarse a las máquinas. Ha aprendido a llegar a tiempo, ha aprendido a repetir después del maestro, ha aprendido a hacer tareas repetitivas de manera confiable. Las máquinas son ahora mejores que Sapiens en ser máquinas. Sapiens debe ahora reaprender a ser humana. Esa es la naturaleza del proyecto que tenemos enfrente, es lo que nos toca hacer, es lo que creo que nos toca hacer. Si cuando les digo esto no están nerviosos, es que no pusieron atención. El trabajo que tenemos enfrente es muy fuerte, es mucho lo que hay que hacer. Pero está en nuestras manos el proyecto humano, nada más que eso, nada más que el proyecto humano. Y puede ser un proyecto muy intimidante, pero al mismo tiempo es para mí sumamente emocionante poder vivir en una época en la que podemos reconstruir el proyecto humano a través del trabajo que hagamos como educadores. Muchísimas gracias. Me callo ya para dar espacio a la conversación. Santiago, si tú vas a ser parte de la conversación de todas maneras, pero mil gracias, nos has dado hay bastante y profundo, pero te agradecemos muchísimo la perspectiva y la manera que lo has comunicado. Es bastante, sí, es retador, pero acá en Evolution Perú y nuestra comunidad les encantan los retos y los desafíos que ayuden a los chicos. O sea que, como tendemos a hacer, vamos a tomar un minuto para... Sé que hay bastante para procesar, pero también para eso sirve la conversación, para poder hacerlo colectivamente. Pueden escribir en el chat, pero nos encantaría, ya que Santiago ha anclado tan precisamente este diálogo que va a seguir, pueden levantar la mano para poder conversar, hacer comentarios, compartir alguna experiencia conectada a lo que han escuchado y a sus contextos, hacer preguntas para clarificar algunos puntos, como ustedes quieran. Vamos a ver, darles un poquito de wait time. Muy bien, sí, no, claro. Y mientras eso sucede, yo voy por un té, pero estoy aquí. Entonces, ahora, perfecto. Sí, acá es con café o té, o sea que estamos bien. Ha escrito un comentario que me ha quitado básicamente las palabras de la boca. Dice, nos toca humanizar la educación. Y creo que, como dice Santiago, deberíamos ponernos un poquito, si no nerviosos, inquietos, y pensar realmente cómo podemos hacerlo.
Gerardo tiene la mano levantada, entonces le damos la palabra a Gerardo para que haga la primera pregunta o digamos, la primera participación en esta parte del café virtual. Gerardo. Muchas gracias, Nela, y muchas gracias, Santiago, por esta presentación tan valiosa que nos mueve, ¿no? Nos pone a reflexionar sobre lo que se ha hecho y lo que tenemos que hacer, sobre todo, ¿no? En el mundo educativo, ¿no? Yo valoro mucho estos aportes de Santiago porque apuntan precisamente hacia, yo creo que es el fin último de todo ser humano, que es la liberación, ¿no? Y si los aprendizajes y el proceso educativo o nuestro paso por la escuela o el de nuestros niños, adolescentes, jóvenes, universitarios incluso, su paso por la escuela o por las instituciones formales de educación, no los ayudan a liberarse, pues, sino más bien a atarse a mayores ataduras, pues estamos mal, ¿no? Definitivamente, y mucho más en el mundo global en el que estamos hoy día. Ahora yo me preguntaba, porque has usado unos términos que, por ejemplo, hablabas de buen aprendizaje, ¿no? Has hecho mucho hincapié en este término. Para mí lo bueno, lo malo tiene una categoría, unas implicaciones morales que de repente, pues, bueno, ¿qué es lo bueno, qué es lo malo? ¿No? Yo apuntaría a lo que asertivamente, pues, ese aprendizaje ayuda, ¿no? Entonces yo te preguntaría un poco, si lo puedes ampliar, que cómo defines tú ese buen aprendizaje, ¿no? Porque lo que es bueno para ti no es bueno para mí, o lo que es bueno para una sociedad no es bueno para la otra, o lo que es bueno para un escenario cultural, político, social, no lo es bueno para el otro. Entonces, ¿hacia dónde queremos ver o cómo podemos definir ese buen aprendizaje, ¿no? Y además, ¿cómo se expresa, ¿no? ¿Cómo se manifiesta en virtud de lo que tú nos estás sugiriendo, ¿no? Como reflexión y como reto, porque yo creo que tú nos planteas un enorme reto sobre ese cambio cultural, ¿no? Que todos creemos que es así. El problema está, y a lo mejor aquí agrego yo un aporte allí, ¿no? ¿Hasta qué punto los educadores tenemos, hoy que se habla tanto de influencers, ¿no? ¿Hasta qué punto los educadores tenemos la influencia suficiente como para movilizar ese cambio cultural, ¿no? ¿Será que esta situación de pospandemia nos puede ayudar precisamente a lo que tú sugieres de hacer esa movilización, ese impulso cultural, social, el tema de la pandemia y la pospandemia? ¿Será una excusa suficientemente fuerte para impulsar esos cambios sociales? Por ahí te la dejo, Santiaguito. Gracias. Buenísimo, Gerardo, muchísimas gracias. En efecto, el término hablar de aprendizaje como el buen aprendizaje puede ser problemático. Estoy de acuerdo contigo. La cosa es que lo que intento hacer cuando hablo de buen aprendizaje es distinguirlo del aprendizaje superficial que caracteriza la mayoría de lo que hacemos en la escuela. Es decir, la información que uno memoriza y pone en un examen. El aprendizaje se mide básicamente como el puntaje en una prueba estandarizada. Todo este tipo de cosas que se han equiparado con aprendizaje. Y el problema es que no... lo digo así. Todos los sistemas escolares los sistemas escolares como los conocemos ahora se han construido sobre una noción del aprendizaje que es muy arcaica y muy limitada. Muy limitada. ¿A qué me refiero yo con buen aprendizaje? Me refiero al tipo de aprendizaje que te cambia, que te transforma, que te ayuda a entenderte mejor y que te ayuda a entender el mundo mejor. Aprender bien, básicamente es tanto el resultado como el proceso de hacer sentido de asuntos que te interesan, que te intrigan. Eso es lo que el aprendizaje es como fenómeno. Es el proceso y el resultado de dar sentido a asuntos que te intrigan, a preguntas que te intrigan. Y el buen aprendizaje es el que va dirigido es el que sucede así, el que te ayuda a entender el mundo mejor y te ayuda a entenderte mejor. Ahora, hay varios rasgos distintivos del buen aprendizaje. Uno puede decir, por ejemplo, que el buen aprendizaje requiere periodos de tiempo prolongados. Sucede sobre todo en momentos del fluir mental, del flow, este término que acuñó Mihaly Csikszentmihalyi, este estado de absorción en el que estás tan metido en tratar de entender o resolver un problema que se te olvida el paso del tiempo, que la noción del tiempo desaparece. Entonces, esa sería una de las condiciones básicas del buen aprendizaje, pero también lo que uno sabe es que el buen aprendizaje requiere al mismo tiempo
la puesta en acción de procesos cognitivos superiores, digamos, la metacognición, pensar sobre cómo estás pensando, en fin, pero también la emoción. El buen aprendizaje mueve la mente y mueve el corazón, las dos cosas. Es un proceso muy intensivo, tanto a nivel mental como a nivel emocional. Esos son algunos de los rasgos característicos distintivos, pero básicamente a eso me refiero al hablar de buen aprendizaje. Hay quienes han hablado ahora del aprendizaje profundo, del deep learning. Esa es otra manera de pensar en él. Me gusta buen porque es un término un poco más aterrizado, pero a final de cuentas, Gerardo, si lo tuviera que decir así, creo que tendríamos que reapropiarnos del término aprendizaje y nada más llamarlo aprendizaje. Si digo buen, es para distinguirlo del aprendizaje escolar, que por lo regular es muy superficial, que no te cambia, que no cambian, o sea, que no te ayuda a entender el mundo mejor, en fin. Déjame poner un ejemplo, si les parece, un ejemplo breve, pero hubo un experimento que se hizo hace como una década en Nueva Jersey, en una escuela de élite, un boarding school, muy prestigiosa. Y se hizo un experimento en esta escuela bastante sencillo. El experimento era darles a los alumnos de 2 generaciones, de 2 grados, y lo hicieron por un par de años consecutivos también, pero darles el examen final, la prueba final de ciencias. Eso no tiene nada de experimentos, se hace en todas las escuelas. Pero el experimento consistió en 3 meses después, a los mismos estudiantes, en la misma escuela, darles la misma prueba. Solo 3 meses después. ¿Ok? Y el experimento era ver cómo salieron al principio, comparar cómo salieron cuando tomaron el examen y cómo salieron 3 meses después. El examen, la segunda vez, era un poco más sencillo. Le quitaron los detalles más nimios, digamos, los detalles más mínimos. Entonces, en una versión simplificada del examen. La primera vez que los estudiantes tomaron el examen, la calificación promedio fue B+. Saben, en este sistema de letras, la calificación más alta es A o A+. B+ es como un 8, digamos, en una escala de 1 al 10. C es apenas uno pasa, D bastante mal, F es reprobado, ¿no? La calificación promedio, la primera vez fue B+, perdón. Vamos a hacer un pequeño ejercicio, pero les pido que pongan en el chat ¿cuál creen que haya sido la calificación 3 meses después? Son los mismos estudiantes, es la prueba un poco más sencilla, una versión más sencilla de la prueba, y solo 3 meses después. La calificación promedio al principio fue B+. ¿Cuál fue la calificación 3 meses después? A ver, Inela, si nos puedes dar una idea de más o menos qué es lo que... Habla A, B, C, D, F, como lo habías mencionado, ¿no? Sí. Okay. A, la calificación más alta, B, entre 8 y 7, C, 6, D, 5, 10. F, reprobado, ¿no? Estamos hablando de calificación. Hasta ahora tenemos B+, igual, sí. Esperaría que sea más alta, A, B, B-, C. Ok, muy bien. Bueno, colegas, son todos muy optimistas. La calificación promedio en esta escuela elite, una escuela muy bien reconocida porque la mayoría de sus estudiantes se va a la universidad. 3 meses después, la misma prueba, los mismos estudiantes, la prueba un poco más sencilla. La calificación promedio fue F. F. Ni un solo estudiante pudo demostrar la maestría que demostró cuando presentó el examen. Wow. Ni un solo estudiante. Eso es... muchos hemos equiparado la calificación del examen con un aprendizaje. Cómo nos va en el examen como aprendizaje. Pero es una medida sumamente imprecisa. Y el concepto que está detrás es también muy dañino. Es mal aprendizaje, yo diría. Entonces, cuando hablo de buen aprendizaje, en realidad, por ahorita, es para diferenciarlo del aprendizaje escolar. Que es aprendizaje como aprendizaje, las cosas que uno memoriza, pone en un examen y 2 semanas después se olvida.
el buen aprendizaje, digo ya para cerrar, Gerardo, porque me estoy comiendo todo el tiempo con esta pregunta, pero el buen aprendizaje es el aprendizaje que se queda contigo por el resto de tu vida. Eso es buen aprendizaje. Y hay muy poco de eso que tomamos de la escuela. Al menos del currículo explícito. Me podría ir con otras historias, pero vamos con otras preguntas porque quiero asegurar que tenemos espacio, pero espero que esto sea al menos un buen punto de partida, Gerardo. Muchas gracias, Santiago. Gracias. Heidi tiene su mano levantada. Hola. Hola, Aide. Hola. Aide, perdón, Aide. Hola, ¿Cómo va a ser? Invitada por Annie Shimaro, que me habló muy bien para acá, entonces feliz de estar por acá. Bienvenida, Aide. Un gusto, Aide. Igualmente, y originalmente de Oaxaca, de México, y por lo consiguiente estoy pensando muchísimo en el proyecto colonizador y la parte de control social. Muchísimas gracias por hablar de la manera en que la educación ha sido realmente un mecanismo de control social, y la parte pienso que es mucho más allá de humanizar lo que nos estás hablando, ya que humanizar significa que estamos tratando de humanizar los sistemas en los que estamos viviendo actualmente, cuando eso es liberar, tiene otra forma, otro marco, yo creo, de poder llegar. Y mi pregunta es, ya me fui a los websites que pusiste para acá y voy a sacar tu libro. Me interesa mucho acerca de los ejemplos que mostraste de las escuelas comunitarias que están llevando a cabo esta forma de cambiar la educación, y cómo podríamos investigar un poquito más o aprender acerca de estas formas de aprendizaje. Gracias. Muchísimas gracias, Aide. Mándale muchos saludos a Ann, por favor. Mira, bueno, en el libro presento algunas viñetas y describo estos ejemplos con más detalle. Y si me mandas un email a este email que estoy presentado aquí, te puedo enviar alguna literatura un poco más amplia que da cuenta de cada una de estas iniciativas. Lo que, en efecto, en el caso del sur global, la escuela convencional no solo cumplió estas tres funciones de control, de custodia y de clasificación en el sur global, en las Américas, en África, en el sur global, en fin. La escuela convencional también se convirtió en el mecanismo para continuar el proyecto colonizador, el proyecto colonial. Y ese es otro elemento muy importante que tenemos que considerar, sobre todo cuando estamos hablando de la educación en América Latina, en fin. Ahora, estas iniciativas, lo que es muy bonito es que tienen muchas cosas en común, a pesar de que surgieron independientemente una de la otra. O sea, Escuela Nueva surgió sin que se conociera, las redes de tutoría en México surgieron sin conocer a la Escuela Nueva Colombiana, lo mismo con el aprendizaje basado en la actividad en Tamil Nadu, en India, en fin. Pero tienen varios rasgos distintivos muy en común. Uno de ellos es que empezaron como iniciativas de pequeña escala en comunidades muy apartadas, las comunidades históricamente marginadas de sus países. Pero, a diferencia de la gran mayoría de las iniciativas de reforma escolar en los márgenes de los sistemas educativos, la idea fue no acercarse a las comunidades más apartadas en tono de condescendencia, en tono de aquí a los pobrecitos vamos a darles lo mínimo indispensable, lo mínimo aceptable. La idea fue que quienes formaban parte de este trabajo, lo que decidieron fue decir, vamos a aprovechar los márgenes como espacio de posibilidad para reinventar la educación, no para tratar de replicar la escuela convencional. Vamos a, digamos, en las escuelas multigrado, por ejemplo, empecemos a aprovechar el hecho de que tenemos un solo maestro con chicos de distintas edades, para que los chicos interactúen entre sí, que se enseñen entre sí también. Entonces la idea fue convertir la desventaja en oportunidad, en posibilidad. Las desventajas de vivir en los márgenes de la sociedad se convierten en ventajas si lo que quieres hacer no es replicar la escuela convencional,
sino reinventar la educación, de modo que en el centro estén los chicos, en el centro esté el aprendizaje como práctica de libertad. Y lo que pasó es que en la medida en que los estudiantes empezaban a despertar, porque en todas estas iniciativas vas a escuchar que lo que empezó a mover a los maestros a cambiar su práctica y a correr la voz con otros maestros es ver el despertar en sus chicos. Chicos que inicialmente se mostraban siempre tímidos, cabizbajos, sumisos. Despertaban. O sea, eran chicos que de pronto empezaban a llegar a sus casas a platicar con sus papás y de repente los papás empezaban a llegar a la escuela para decir al maestro, ¿qué estás haciendo con mi niño que ya no quiere ver televisión? Ahora lo pasa leyendo primero casi se pone a leer. Y cuando los empezaron a ver, hablar en público, con seguridad, confiados en su capacidad para aprender, cuando empezaron a ver que los niños se llevaban libros a las casas para seguir estudiando, cuando en varios casos le pedían a los maestros las llaves de la escuela para poder seguir yendo a la escuela en las tardes y en los fines de semana para seguir leyendo. Lo que esto hizo fue que fueron estos despertares, digamos, personales de las personas que participaban en este trabajo, que empezó a extenderse como fuego. Te digo, las comunidades de aprendizaje en México, empezamos trabajando en 8 escuelas en 2003. Para 2003 eran 9,000 escuelas que estaban trabajando de esta manera. Una cosa más que decir, nada más, Aide, en todos estos casos, hubo un momento en la historia de estos movimientos en los que algún líder más grassroots, más de abajo, tomó posición en el Ministerio de Educación, bueno, en el sistema educativo en el país en el que estaba. Y lo que hicieron en todas estas iniciativas fue estos líderes que eran de la base, que llegaron al Ministerio de Educación Nacional, por ejemplo, empezaron a traer a su equipo a maestros y a gente que estaba trabajando en la base del sistema, que tenía experiencia con cambiar y liberar el aprendizaje. Entonces lo que empezaron a crear fue, digamos, una especie de bastión radical en la panza del monstruo, ¿verdad? Y lo que empezaron a hacer, en vez de reproducir la lógica institucional del sistema educativo, se empezaron a crear una nueva cultura. Por ejemplo, en la que todas las personas involucradas en estas iniciativas, independientemente si eras el coordinador nacional o el coordinador estatal o un maestro, todos tenían que conocer la pedagogía que se esperaba de los maestros en el aula y tenían que modelarla, tenían que aprender y tenían que pasar tiempo en las escuelas modelando la práctica de aprender y de enseñar o de ayudar a enseñar. Y empezaron a crear entonces una lógica institucional distinta. Entonces, un componente importante fue todas estas iniciativas tuvieron momentos en que actores clave en el desarrollo de estas iniciativas tomaron el poder, pero empezaron a cambiar la lógica del poder. De modo que no era poder sobre, no es que llegan a la posición de poder y ahora sí les mandan a todos a hacer lo que ellos quieren que hagan. No, la idea es tomas el poder, pero cambias su lógica. Básicamente en el tono del que estoy hablando ahora. Tú lo que haces no es imponer tu visión en otros, sino crear las condiciones para que las escuelas, los maestros, los estudiantes aprendan y vas aprendiendo junto con ellos. Y vas moviendo el proyecto, la iniciativa, y la vas cambiando en función de lo que vas a aprender. En fin, espero que esto sea suficiente por ahora, Aide, pero el libro ofrece la bibliografía básica, la bibliografía clave, digamos, de estas 4 iniciativas de las que estoy hablando. Hay un paper más que estamos escribiendo sobre el cambio de la gramática, cómo cambiar la gramática escolar a escala a través de movimientos sociales, pero ese todavía está en borrador. Si te interesa, lo puedo compartir contigo para que lo discutamos más. Escríbeme al correo y hablamos más. Ok, perdón, estoy hablando demasiado. No, fantástico, Santiago. Rubén está con la mano levantada, le toca, y después Yuli. No, muchas gracias. Bueno, Santiago, muchas gracias por la presentación y felicitaciones por el libro también, que no lo he leído todavía, pero bueno, ya será lectura próxima. Santiago, mi pregunta es, o mi inquietud, porque el foco está, bueno,
por un lado en las escuelas, ¿no es cierto?, y en los docentes, Sí. y en los ejemplos estos de los movimientos sociales de los países que has mencionado, pero mi inquietud es, bueno, ¿qué pasa? O si en estos movimientos, como en el caso de México, por ejemplo, Colombia, si fue solo a nivel de la escuela o también si hubo un aprendizaje, digamos, ¿no?, desde un lenguaje para el aprendizaje, también desde los institutos de formación docente, de la formación inicial de los docentes también. Porque, bueno, recién acabas de mencionar de eso, de modelar la pedagogía, ¿no? Y a veces, por lo menos aquí en mi país, en Argentina, suele haber muchos cursos de capacitación, de formación continua en servicio, pero a veces en la formación inicial, en institutos terciarios o universitarios de profesorados, esa pedagogía no se modela, o lo que mencionás, ¿no?, en relación al aprender. Entonces, bueno, quizás cómo había sido la experiencia en estos países, si se tuvo en cuenta también la formación inicial de profesores. Muchísimas gracias, Rubén. Y si le parece bien, vamos también con la pregunta de Julie para que puedan plantear las dos y luego trato de responder brevemente a ambas. Gracias, Rubén. No. Gracias, Santiago. Y mira, que mi comentario iba también por esa línea, ¿no? Tú sabes que en nuestra institución educativa nosotros trabajamos por proyectos y en realidad tomando en cuenta el núcleo pedagógico y la interacción entre, sobre todo un elemento, un agente clave ahí que es el educador, surge esa preocupación, ¿no? Porque en la práctica, en realidad, mira, nosotros llevamos trabajando 5 años con nuestros proyectos y en realidad sí da resultado porque libera el aprendizaje y tenemos estudiantes que ahora pues han propuesto a partir de esa práctica que teníamos con Gabrielini y su diccionario de valores, han propuesto ellas mismas otro proyecto y tienen toda la iniciativa de avanzar. Pero resulta que quisiéramos que toda esa práctica surja de la mayoría de docentes. Entonces, ¿cómo hacer para que eso trascienda a los demás docentes? En otras palabras, ¿qué condiciones también nosotros como directivos debemos trabajar en los maestros para que se conviertan en un agente dinamizador, ¿no?, de un aprendizaje liberador? Por ahí que ya el modelado, ¿no?, el modelado es una alternativa, pero desde las investigaciones que ha realizado Santiago, ¿qué es aquello que has visto que surge, sabemos que toma tiempo, pero que surge de repente con mayor efectividad? Muchísimas gracias a ambos y entiendo que tenemos como 3 minutos, Nela, que me va a sacar la banderita roja. Entonces, podemos continuar la conversación por correo electrónico. Aseguren que tienen mi correo allí para discutir. Muy brevemente, ninguna de estas iniciativas tocó, Rubén, intencionalmente, inicialmente, la educación inicial. Básicamente porque teníamos una especie de sentido de urgencia. Teníamos una ventana limitada de tiempo para hacer cosas. Y desde luego que es necesario cambiar la educación inicial de los maestros. Eso nos ayudaría mucho, nos ahorraría mucho si los maestros ya están preparados para hacer un buen trabajo para liberar el aprendizaje. Pero lo que empezamos a ver, tanto en México, en Colombia también empezó a suceder, es que los resultados empezaron a llamar tanto la atención de tantos que algunas escuelas normales, escuelas de formación de maestros, empezaron a acercarse a estas escuelas. De modo que hay estados en México todavía y también en Colombia, donde las escuelas donde se practican estas iniciativas, las redes de tutoría o la escuela nueva, envían a sus maestros a estas escuelas para que ahí se formen. En el caso de México, lo más bonito es que los estudiantes son los que forman a los nuevos maestros, los chicos, porque los chicos aprenden la pedagogía también, todos la aprenden. Y eso me lleva a lo que estaba diciendo, a la pregunta de Julie. Se aprende a hacer el trabajo haciéndolo y observándolo, viendo a alguien más hacer algo, alguien con más expertise, hacer la práctica en vivo. Así aprendemos a cocinar. Aprendemos a cocinar viendo a un buen cocinero. Aprendemos a hacer carpintería viendo a un buen carpintero. Aprendemos a jugar fútbol viendo a un buen futbolista. Es decir, tenemos que tener a la vista la práctica experta de lo que queremos aprender. Lo que es muy chistoso es que la mayoría de las escuelas de formación de maestros les explicamos a los maestros qué tienen que hacer, pero no les mostramos y no les permitimos vivir
un tipo de relación pedagógica distinta, primero como aprendices. Eso es en esencia lo que tendríamos que hacer en las escuelas de educación inicial de maestros. Crear entornos donde los maestros primero vivan como aprendices, un tipo de relación pedagógica distinta, y luego la puedan ver a compañeros más expertos haciendo el trabajo de liberar el aprendizaje y ponerlo en práctica. Y que eso fuera lo que sucede a lo largo de la formación de los docentes. Eso es, o sea, hacer, básicamente, si lo tuviera que decir en breve, y sé que ya tenemos el tiempo encima, hacer del aprendizaje una práctica visible. Hacer del aprendizaje una práctica visible. Si hacemos eso, vamos a lograr mucho y muy rápido. Porque hasta ahora el aprendizaje lo hemos mantenido como invisible, como práctica que hacemos en privado, como lo que hacemos cuando estamos preparando nuestras clases, pero no lo que hacemos cuando estamos frente a nuestros chicos. En fin, ya me estoy saliendo de la tangente, pero sé que estamos en el tiempo. Rubén, Julie, aseguremos que seguimos en contacto, podemos discutir esto más por otras vías. Fantástico, fantástico. Y Santiago, no sé si será posible si esta presentación, con toda tu información, si nos las puedes pasar, sí. Entonces podemos poner el PDF en el toolkit para que todos tengan acceso y puedan darle una mirada. Nos has dado un montón para no solo pensar, pero para accionar, ¿no? Y me hace acordar de algo que en mi posgrado uno de los profesores decía mucho: un sistema está precisamente alineado para lograr los resultados que logra, ¿no? Claro. Entonces es como empezamos a desconstruir eso un poco para poder lograr ganar este desafío tan importante que tiene que ver con el aprendizaje de nuestros estudiantes, el aprendizaje auténtico y profundo. Nela, quisieras cerrar esta sesión. Tenemos un montón de comentarios en el chat y gracias por todas sus reflexiones y comentarios. Si me lo pudieran hacer llegar, se los agradecería mucho. Y si quedan preguntas sin resolver, me ofrezco a dedicar un tiempo para poderlas responder por escrito. Entonces, si me pueden hacer llegar los comentarios, quizá clasificados, organizados un poco, para saber cuáles son las preguntas cruciales y tener al lado los comentarios sería muy útil, y puedo enviar una pequeña nota en respuesta, ¿ok? Ay, gracias, Santiago. Gracias por tu generosidad y tu tiempo. Nela, para cerrar. Tenemos docentes en este grupo de México, de Argentina, de Venezuela y de Perú. Nos ha convocado el escucharte, Santiago. Yo creo que todos nos vamos con esa inquietud que nos ha sembrado. Creo que a todos nos ha llegado este mensaje, que está en nuestras manos el proyecto humano. No estamos tratando con cursos, no estamos tratando con contenidos, tenemos que ver la educación desde y para y poniendo en el centro al alumno. Y creo que ese es el gran reto. Tocando su mente, pero a la vez, y más importante, tocando su corazón, porque es cuando se produce realmente el aprendizaje profundo y que les va a durar para toda la vida. Un agradecimiento enorme, Santiago, por tu tiempo. Ha sido una sesión muy, muy valiosa. Todos los comentarios que estamos leyendo son muy buenos. Te mandan saludos, te desean lo mejor, muchas bendiciones. Agradecen por la inspiración. Roxana y yo te agradecemos el que hayas estado con nosotros, que hayas aceptado nuestra invitación. Esperamos que haya oportunidad de seguir conversando. A todos ustedes que nos acompañan en nuestros cafés virtuales desde hace más de un año ya. Estamos, creo, en el camino correcto porque aprendemos juntos. Todos los que estamos aquí somos muy inquietos y nos buscamos el aprendizaje en comunidad que está en el corazón de lo que hace Evolution Perú. Muchas gracias, Roxy. Te dejo ya para cerrar el espacio. Ya. Bendiciones a todos, mucho optimismo y sigamos trabajando por una educación mejor para todos. Gracias, Nela. Sí, te vamos a organizar todo, Santiago, del chat. Te deseamos a cada uno de ustedes un lindo fin de semana,
un poco de descanso, que sé que es difícil para educadores, especialmente líderes educativos. Agradecemos a cada uno que estén acá con nosotros por su tiempo. Sabemos que es muy valioso y Santiago, de nuevo, mil gracias. Te haremos llegar todo un poco organizado, codificado un poco para que puedas responder. Gracias a todos, lindo fin de semana. Happy Friday. Happy muchísimas weekend. Gracias, muchísimas gracias. Gracias, Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Roxana, Nelly, Nela, ¿les parece? Que les vaya muy bien, un gran gusto. Roxana, Nela, ¿les parece si nos quedamos un par de minutos nada más para... Perfecto. Muy bien, para coordinar un par de cosas. Gracias, buenas. Muy buen fin de semana a todos. Gracias, Hasta luego, Julie, qué gusto. Santiago. Gracias, Santiago. Un fuerte abrazo. Chao, chao. Roxana, un beso. Hasta luego. Un beso, chau, chau. Julie, qué gusto. De Muchos igual saludos manera, a Roberto. nos estamos comunicando. Por favor. Gracias, Julie.